Raiza, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a La Razón Radio. Antonio Dolenzi y Rubén Atahuichi les saludamos. Buenos días, Antonio y Rubén, y buenos días a toda la población boliviana. Sí, así es, hemos presentado una epidemia de infecciones respiratorias agudas. Bolivia está presentando una alta incidencia de estos casos, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que informar que a la semana 18 ha habido un franco descenso de un 33% en toda la población con respecto a las infecciones respiratorias agudas, en las cuales los departamentos de Santa Cruz, Oruro y Tarija están ingresando en una endemia, ya no en una epidemia. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. Ahora cuéntenos, pero hemos tenido casos muy serios. En el Alto, por ejemplo, dos niños creo que se han complicado. Cuéntenos cuál ha sido el panorama. Sí, ha habido mucha gente en terapia intensiva. No, ¿qué sector es el más afectado? Los niños, los adultos mayores, en fin. Cuéntenos todo ese panorama, Raiza, por favor. Bueno, así es, se ha presentado algunos casos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de incidencia y de letalidad con respecto a la población boliviana, aún con respecto al comportamiento de la influenza es bajo, ¿no? Al respecto estamos presentando alrededor de 145 casos de influenza, pero esto a nivel nacional. Entonces la incidencia es baja. Sin embargo, el gobierno ha garantizado la vacunación, ha distribuido a los 9 departamentos las vacunas, entonces, con respecto a lo que es la influenza, ¿no? Entonces, es la mejor medida de prevención, que no lleguemos a la temporada de invierno, a que la gente se complique, ¿no? Con esta enfermedad. Este microorganismo, tanto como el SARS-CoV-2 como la influenza, son letales, causan muerte, ¿no? Entonces, tenemos que vacunarnos, tenemos que asistir a vacunarnos y no olvidarnos de lo que es las medidas de bioseguridad. Raiza, cuéntenos qué región ha sido la más afectada con esto de las influencias y la epidemia que hemos tenido en su momento. A un principio ha sido afectado el departamento de La Paz, Potosí, Oruro, ¿no? Prácticamente lo que es el altiplano, pero sin embargo ha ido o actualmente está en descenso, ¿no? Con respecto a lo que es los casos de infecciones respiratorias agudas. En el oriente, digamos que la pasaron no más bien o también hubo casos, sí. Sí, se ha elevado los picos en la semana 16, 17, se ha elevado los picos, han ingresado una epidemia, pero ahora están en una endemia. Entonces, al principio estaban en una endemia, estaba controlados los casos, pero sí han ingresado en la semana 17, hemos visto que 8 departamentos han ingresado a una epidemia de infecciones respiratorias agudas. Pero al respecto, ahora tenemos 6 de los 9 departamentos que están presentando una epidemia, pero que están en franco descenso, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar, informar a la población que por esa razón lo más importante es la vacunación, es la mejor estrategia para prevenir que estas personas, cuando son expuestas a una infección respiratoria aguda, cuando son expuestas a un microorganismo como la influenza, lleguen, sí, pueden llegarse a infectar, pueden llegar a cursar la enfermedad, pero no lleguen a complicarse, no lleguen a estadios a complicarse, a estadios más graves a complicarse, ¿no? Entonces, por eso es muy importante vacunar a nuestros niños menores, sobre todo de 2 años, a nuestros mayores de 60 años, a nuestros abuelitos, a las mujeres embarazadas, al personal de salud, porque esta población es de riesgo, esta población es vulnerable, esta población tiende a complicarse con una neumonía. Entonces, por esa razón es muy importante realizar este tipo de estrategias. Se ha ampliado la vacunación en menores de 12 años, en las últimas semanas se ha ampliado la vacunación para cuidar también a los otros grupos de riesgo, a los otros grupos etarios, ¿no? Entonces, sí se ha ampliado la vacunación en menores de 12 años. Raiza, si nos puede repetir, por favor, ¿qué departamentos están en epidemia y qué departamentos en endemia? Bueno, los departamentos que se encuentran en endemia en la semana 18 es Santa Cruz, Tarija y Oruro. Los demás departamentos se encuentran en una epidemia con respecto a las infecciones respiratorias agudas. Pero cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias agudas, estamos hablando a una gama de enfermedades, desde un resfrío común que se resuelve de 1 a 3 días y que generalmente en nuestros niños están expuestos 6 veces al año,
es frecuente que se enfermen con un resfrío común, hasta una faringitis, una faringoamigdalitis, aquellos que afectan las vías respiratorias superiores. Y aquellas que afectan las vías respiratorias inferiores, estamos hablando de una bronquitis, una bronquiolitis, una neumonía, ¿no? Entonces se refiere a toda la gama de estas patologías con respecto a las infecciones respiratorias agudas. Raiza, ¿cómo se entiende que entre los departamentos con bajo endemia está Oruro? ¿Cómo se entiende, considerando de que ese departamento es altiplánico, está sufriendo los embates iniciales del frío y del invierno? Bueno, así es, tenemos que realizar un análisis, ¿no? Tanto lo que es el factor biológico como el factor ambiental. Entonces, si el factor biológico está reforzado, está fortalecido, estamos hablando de las inmunizaciones, entonces tienden las personas a no estar más expuestos o a no contraer estas infecciones respiratorias agudas, a disminuir las complicaciones, ¿no? Y el factor ambiental, sí, es el cambio climático, el cambio brusco de la temperatura. Esto es un factor ambiental que ayuda a la propagación de los virus. No estamos indicando que el invierno trae el virus, ¿no? Sino que ayuda a la propagación del virus. Eso quiere decir que los ambientes generalmente se encuentran cerrados por el invierno y cuando hay un mayor número de personas en un ambiente, entonces tienen mayor tendencia a propagarse. Ese es uno de los factores, ¿no? Entonces hay varios factores que pueden ayudar a aumentar el número de casos de infecciones respiratorias agudas cuando se analiza los determinantes de la salud. Ahora, Raiza, ¿cómo estamos con relación al COVID? Bueno, el SARS-CoV-2 estamos presentando un aumento un porcentaje de aumento con respecto a lo que es los casos de COVID, ¿no? Se ha afirmado otra variante de lo que es el linaje del Omicron, pero sin embargo nuestra incidencia y nuestra letalidad a nivel nacional está disminuida. ¿En cuánto con respecto a las otras olas, ¿no? Sí, ¿en cuánto subieron los casos la última semana? Bueno, estábamos hablando en la última semana, en la semana 17, en la semana 18 de 317 casos. El ministro había lanzado el número de casos, ¿no? Entonces estamos presentando, sí, un aumento ha habido de porcentaje con respecto a lo que es la semana 16, ¿no? Pero sin embargo esto está siendo controlado, la incidencia es muy baja al respecto, entonces está controlado. A la semana 19 tenemos alrededor de 388 casos, aumentado en un 5% los casos de COVID. Hablemos ahora un poquito, Raiza, de la vacunación. Bueno, la del COVID quedó hasta por ahí, no se pudo avanzar como se esperaba, pero ¿hay alguna forma, se está pensando en hacer alguna campaña para subir estos índices de vacunación? Y luego contra la influenza, también seguramente en algún momento se vacunará a todo el resto de la población. Bueno, el gobierno, desde el ministerio, a la cabeza del doctor Jason Nausa, desde el Ministerio de Salud, ha garantizado la vacunación. Esto quiere decir que ha distribuido las vacunas en los 9 departamentos. Ya vienen a ser las competencias tanto de los municipios como de los departamentos en realizar estrategias internas, ¿no? En cada departamento, en cada municipio, con respecto a lo que es la vacunación. La última semana, entre la semana 16 y 17, se ha tenido una reunión con los 9 departamentos. El ministro ha tenido una reunión para elaborar estrategias que tengan mayor efectividad e impacto. Y una de esas era que la población puede acudir a cualquier establecimiento de salud a vacunarse, tanto como para lo que es el SARS-CoV-2, para el COVID, como para la influenza, no hay ninguna contraindicación, entonces pueden acudir a vacunarse. ¿Cuántos centros tenemos habilitados en este momento, digamos, en La Paz y el Alto, para la vacunación? Bueno, los establecimientos de salud, todos los establecimientos de salud pueden vacunar tanto para lo que es el SARS-CoV-2 como para la influenza, ¿no? Están habilitados los establecimientos de salud a vacunar. Y también por el otro lado, ¿qué recomendación se les podría dar a los papás? Porque creo que en gran medida son ellos los que tienen la culpa de que sus hijos finalmente no se vacunen. ¿Qué recomendación daríamos a los papás? Raiza, por favor. Bueno, la pandemia del COVID nos ha enseñado a cuidarnos. La responsabilidad no solamente es del gobierno, la responsabilidad es también de la población boliviana, del cuidado, de utilizar el barbijo, de desinfectarnos frecuentemente las manos.
del lavado de las manos, del distanciamiento físico, de la ventilación de los ambientes, de la desinfección de los objetos. Entonces, también nosotros tenemos responsabilidad de la salud, ¿no? De la salud de nuestra familia, de la salud de nuestros pequeños, de los adultos, ¿no? Entonces, lo más importante es, uno, vacunarse, acompañado de las medidas de bioseguridad y sobre todo de una buena alimentación y puede estar agregado el consumo de algunas vitaminas, la vitamina C, la vitamina D, que lo encontramos en algunas frutas, ¿no? Y asimismo el zinc. Entonces, también tenemos que cuidarnos, es una corresponsabilidad del tema de salud. Raiza, en los últimos días, en varios hospitales, acá el Hospital del Niño, por ejemplo, en Santa Cruz, también el Hospital del Niño, se ha informado de que han colapsado los centros, se han tenido que habilitar otras salas, en fin. ¿Por qué ocurre esto? Si es como usted dice, a veces una simple gripe, con llevar a la posta médica se tendría que arreglar, pero creo que la gente se descuida y espera hasta lo último para llevar a su niño al hospital y bueno, tenemos que tener estos panoramas. Sí, así es, y también tenemos que analizar en qué estado vienen los pacientes, ¿no? A los hospitales, ¿no? Que generalmente las personas que llegan a una terapia intensiva son personas que tienen patologías de base, niños que están desnutridos o niños que presentan obesidad. Entonces, estos niños son los que tienen mayor tendencia a complicarse con una neumonía, ¿no? Y eso agregado a la falta de inmunización, a no llevar no cumplir con los esquemas del PAI regular, entonces no hacerlos vacunar a nuestros pequeños, a nuestros lactantes, no hacerlos vacunar a nuestros niños, a nuestra familia. Entonces, eso es un factor biológico que predispone a que esa persona se complique, ¿no? Entonces, la mayor parte que llega a terapia intensiva son aquellas personas que tienen otras patologías de base.